Y bienvenidos a un nuevo vlog a todos. La verdad es que el propósito del vlog del día de hoy es para que me acompañen en un día de trabajo. Hoy tengo que tomar unas fotos y hacer unos videos acá en una casa del hotel, en donde me contrataron para hacer fotografías y videos para la página web porque quieren renovar toda la página web. Entonces, bueno, anoche no les grabé nada, pero pues empiezo por decirles que para prepararnos para una grabación, lo primero que tengo que hacer es poner a cargar todo. Tengo que cargar las baterías de la cámara, baterías del dron, vaciar las memorias y formatearlas y pues alistar todo el equipo, ver cuáles son las tomas que tengo que hacer y preparar todo el equipo. Trípodes, flash si lo va a llegar a necesitar, baterías adicionales, memorias adicionales, en fin, absolutamente todo. Antes de venir a grabar, yo vine hace 2 días, vine a hacer un scouting a la casa, en donde básicamente, para los que no sepan, un scouting es ir primero a la locación en la que vamos a grabar, ver la luz, entender cómo se comporta la luz en los diferentes espacios que tiene, ver más o menos cuáles tomas y cuáles planos se van a realizar en las fotografías para la casa, y ya el día de la grabación, que es hoy, no llegar a improvisar, sino llegar con un plan en la cabeza, preferiblemente si lo tenemos anotado en algún mood board, en algún lado, pero llegar con un plan para saber qué es lo que hay que hacer y no perder tiempo, porque muchas veces se pierde tiempo si uno no conoce el espacio, no conoce la locación. Uno llega y pues primero hay que observar, primero hay que analizar muy bien las tomas que se van a hacer, entonces se puede llegar a perder tiempo si uno no hace este scouting. Entonces el scouting básicamente es 1, para trabajar más organizados, y 2, para no perder tiempo, para optimizar el tiempo de la mejor manera posible. Bueno, y antes de arrancar este vlog, quiero decirles que esta casa se llama Starfish. Es una casa que la está administrando el Hotel Stella Maris, que queda acá en Long Island, Bahamas. Es una casa que está a la venta y también la pueden alquilar por Airbnb. Si alguien está interesado, si alguno de los que me está viendo está interesado en quedarse en esta casa o en comprarla, van a tener todos los datos en la descripción con los links de acceso a la casa y pues donde la pueden mirar para que la vean más a detalle los que estén interesados. Abajo en la descripción van a encontrar los links donde está esta casa publicada, el link de Stella Maris y todo, donde pueden obtener información para la venta o el alquiler de esta casa. Creo que bueno, ahorita que esté haciendo las fotos les voy a comentar bien más o menos qué capacidad tiene, cuántas habitaciones tiene, cuántos baños tiene, y también para que se vayan haciendo una idea más o menos pues como la distribución que tiene y cómo podrían estar acá. La verdad es que la casa tiene una piscina y una vista impresionante que ahorita se las voy a mostrar. Acompáñenme que ya son las 10:15 de la mañana. Escogí esta hora porque mi cliente, como la casa está al frente del mar, lo que ella está interesada es en que en casi todas las fotografías se vea el mar azul y cristalino, y esta hora es perfecta porque el ángulo que tiene el sol y el ángulo con el que el sol le da al agua hace que el agua se vea más azul, hace que el agua se vea más clara. Ya estamos a tiempo para arrancar, así que acompáñenme. Aquí dentro de la casa, lo primero que tenemos que hacer es abrir las ventanas. Obviamente esta casa cuenta con la ventaja de que tiene ventanales grandísimos en lo que es la sala y el comedor. Abriendo los ventanales vamos a poder tener la vista completa del mar, porque muchas veces, y más en estas casas que están a la orilla del mar, la sal opaca los vidrios. Entonces los vidrios ya no son transparentes, sino cogen un color como blancuzco, como opaco, que obviamente en una fotografía no queda bien y no deja ver lo hermoso del paisaje. Ya abrí las ventanas de la sala porque estoy haciendo las primeras tomas acá de la sala, y ahorita acá, mientras voy avanzando por la casa, por la cocina, las habitaciones, todo, voy abriendo las demás ventanas para poder hacer las fotografías y que queden 10 de 10. Y bueno, pues ya les puse un par de fotos de lo que he hecho. Ya les he mostrado más o menos cómo hice con la sala. Ya acabé con la sala, ya acabé con el comedor, ya acabé con la cocina. Ahora me estoy pasando acá a los cuartos. ¿Cuál es el problema muchas veces? Y que esta casa tiene el mismo problema. La sala está muy bien iluminada, pero los cuartos no. ¿Por qué? Porque las ventanas son más pequeñas, porque está un poquito más retirado del mar, no le pega el sol, digamos, de frente. Con los cuartos, digamos, siempre se tiene un poquito más de problema para el tema de las fotografías, pero nada que no se pueda solucionar. Déjenme, les volteo la cámara y les muestro. Bueno, como pueden ver, en este cuarto no hay iluminación salvo esa luz. Esa es la única luz que hay artificial, y pues la ventana con luz natural. ¿Qué tenemos? Acomodé ya el trípode, lo acomodé a esta altura para poder tener una toma, más o menos esta toma, en donde se ve la cama, se ve la luz, porque la luz nos ayuda a dar ese contraste, sí, el contraste que yo necesito y quiero. Y voy a pasar para como se vería en el HDR afuera se alcanza a ver allá al fondo, se alcanza a ver el mar. Básicamente esta es la toma que vamos a hacer y a realizar.
Entonces, como se dan cuenta, un trípode es indispensable porque hay que jugar con las alturas, hay que jugar con los espacios. Si este cuarto tuviera aquí a la derecha algo más adicional, probablemente haría mejor una panorámica, o sea, haría 4 fotos y las pegaría en una sola para poder mostrar como toda la habitación en una sola fotografía. Pero pues la verdad solo tiene un closet que no es nada relevante, nada, simplemente lo voy a dejar así como la toma que les mostré. Y bueno, este cuarto es un cuarto gemelo, o sea, acá hay un cuarto, una habitación y allá hay otra cama idéntica, solamente que la ventana da es a la calle y está separada por que es como un muro, no sé, corredizo tal vez, que ahorita vamos a jugar con esas texturas y con esos colores. Pienso, la primera fotografía que voy a hacer de este cuarto es con el mar de fondo y la segunda que voy a hacer es de este lado, bueno, o sea, así, no sé si me explique, la cama, la luz y con esta pared acá atrás mío tapando el otro cuarto. Entonces nada, voy a hacerlas y ya les muestro. Bueno, ahora tengo otro desafío y es que quiero hacer una toma de los 2 cuartos a la vez. El espacio es muy reducido, sobre todo esta pared me lo impide, pero les voy a mostrar un poco cómo estoy tratando de organizar el trípode para que salga bien la toma. Tuve que abrir el closet y casi que meter el trípode en el closet, que es porque esa ventana no me deja abrirla, o sea, me deja abrir solamente la de la izquierda pero no la de la derecha. Si pudiese abrir la de la derecha sería mejor porque podría poner el trípode allá afuera, pero pues no me deja, y si la pongo de este lado que está abierto, la visión no me da. Casi que metí el trípode en el closet para lograr esta toma. Quiero lograr esta toma. Lo voy a hacer en panorámico porque si se dan cuenta acá solo me sale hasta este lado de la cama, no me sale completa esta cama porque quiero que me salga completa la cama, y de este lado no me alcanza a salir el muro, que yo lo que quiero hacer es cerrar esta puerta, cerrar esa puerta del baño y cerrar cerrar el muro, perdón, o sea, cerrar la puerta del baño para que se vea bien el muro y la cama, que se vea de esta manera, pero un poquitico más de aire acá a la derecha y un poquitico más de aire acá a la izquierda. Y bueno, yo he aprendido que hacer fotografía inmobiliaria es todo un trasteo, porque hay cosas que están en las habitaciones que a veces no quedan tan estéticas en las fotos, como papeleras de basura, como... ay, perdón, me quemé. Ya, mejor. Es que estoy expuesto para interiores. Como, no sé, estos artículos que sirven para las toallas, en fin, botes para ropa sucia. Todo esto que están en las habitaciones son cosas que uno no ve, que son funcionales, pero en las fotografías no son para nada estéticos. Entonces, como que tengo que estar trasteando para un lado y para otro. Todo ese tipo de cosas en la cocina. Siempre hay los escurridores de los platos, jabones, lavalosas, esponjas para lavar, trapos. Todas estas cosas toca estarlas quitando de las fotografías. A veces hay alcohol, hay aerosoles para mosquitos. Todo esto siempre hay que quitarlo y siempre hay que tenerlo presente, porque pues son cosas que no se ven bonitas en las fotografías, que son funcionales para las casas, pero no se ven bonitas en las fotografías. Siempre pendiente de eso. Ahorita moviendo esto en esta habitación, estoy trasteando esto para todos lados. Cada que voy a hacer una fotografía necesito ponerlo en otro sitio diferente para que no se vea. Bueno, ya hice la fotografía, la última que les dije que iba a hacer. Ahora voy a intentar otra. Quiero hacer una con la misma vista de las 2 habitaciones, pero del otro lado para que salga el mar de fondo. Entonces vamos a eso. Cuando las haga les muestro, o sea, cada que vaya recorriendo como ciertos espacios les voy a ir mostrando cómo van quedando las fotografías para que ustedes las vean, y me cuenten qué tal. Y bueno, ya estoy acá en la habitación principal y dentro de las cosas que estorban para hacer las fotografías tengo una silla, pero una silla grande y pesada, que para algunas fotografías sale bien, para algunas fotografías sale mal y está bien difícil moverla. Entonces es esta silla que ven acá, esa silla es la que me está estorbando. Ahorita estaba haciendo unas tomas desde allá, desde la puerta del baño para acá con el mar de fondo, y la silla se veía perfecta, divina acá en esta esquina, pero ahora quiero hacer una fotografía con la luz a favor hacia la cama. De fondo pues el baño, no se va a ver el baño obviamente, pero el baño tiene unos azulejos muy bonitos, entonces voy a poner de fondo esos azulejos, y en la esquina que estaba la silla me tocó moverla para poder colocar el trípode ahí. Y ahora quiero hacer una panorámica, pero no quiero que salga la silla porque no hay más donde acomodarla en la habitación. Entonces ahí veo un closet muy grande, la verdad, y muy lindo, que voy a poner la silla allá para acomodar bien esa silla y que la foto salga preciosa. Les voy a mostrar cómo meto la silla allá. Y listo, ya no está la silla. Ya cuando haga esa toma que va a salir en la panorámica, ya la silla no va a estar mágicamente, porque va a estar en ese closet. Es eso,
que es un trabajo de mucha paciencia, de tener mucho ojo, de ver qué se ve bien, qué no se ve bien. Por ejemplo, de las mesas quité todos los controles de los televisores, controles de aire acondicionado. Si hubiese por ahí otra cosa, llaves, portavasos, o sea, hay cosas que simplemente no se ven bien en las fotos, y más también por el propósito de las fotos. Estas son fotos que van a ser subidas a una página web, tal vez a Airbnb, Booking, a cualquier página donde se pueda vender la casa. Los clientes y las personas que la van a comprar o a alquilar quieren ver la casa. No quieren ver un control, no quieren ver una papelera de basura, no quieren ver una cesta de ropa sucia, quieren ver la casa, quieren ver las camas, quieren ver los espacios. Entre más limpio, mejor. Y con limpio, obviamente me refiero a limpieza de suciedad y de mugre, pero también hablo de limpieza visual, de que nada estorbe en la fotografía. No, vamos a hacer esta foto. Y bueno, no se los digo, pero cuando termine de hablar, creo que voy a meter fotos de lo que voy haciendo. ¿Me entienden? Bien, si no, también. Y bueno, yo espero ustedes entiendan cuando les hablo del tema de los contrastes. Si se dan cuenta, esta habitación está ambientada por luz natural, porque acá hay un ventanal grande, acá hay 3 ventanas y 4 ventanas con otra que hay allá que le está dando luz natural a la habitación. Pero si se dan cuenta, esta luz de acá, esta lamparita, está ambientando esa parte y está dándole un contraste, y más que es una luz cálida. Adentro del baño hay más luces cálidas que también le están dando otro contraste. Y de este lado, no solo por el color de la madera, sino también esta habitación tiene un contraste. Les voy a mostrar el antes y el después con las luces prendidas y con las luces apagadas para que ustedes lo vean. Esto es con las luces prendidas y esto es con las luces apagadas. Que si se ve bien, sí, puede que sí, pero le hace falta vida, le hace falta color, le hace falta contraste, le hace falta vida. Entonces volvamos a prender las luces. Y así de fácil, así de rápido y así de inteligentemente ilumina bien una escena. No tengo más luces, solo las luces de la casa, pero con esto me basta para que la escena esté 7 de 10. Listo, ya terminamos las fotos. Ahora, dentro de los paquetes que yo ofrezco un video con el dron, fotografías con el dron también. Dentro de mi flujo de trabajo, lo que yo hago es primero hacer las fotografías de la casa y luego de último dejo el dron para hacer las fotografías y los videos con el dron. El plan es el siguiente, ya después de que lo diga van a tener el video final de cómo quedó, pero la idea es volar el dron desde dentro de la casa, aprovechando el ventanal y la vista al mar, y sacar el dron por la ventana, por uno de los ventanales. Cuando el dron salga por uno de los ventanales, me voy hasta el mar y le doy la vuelta hasta quedar mirando de frente a la casa con el mar. Esa es más o menos la idea general, pero pues ya van a ver un video después de esto con la toma final que yo sé y en mi cabeza va a quedar espectacular. Véanla. Y listo, ya acabamos. Ya el dron era lo último que tenía que hacer. Espero hayan disfrutado este vlog, espero hayan aprendido. Si hay fotógrafos acá, espero. Si tienen dudas de lo poco que sé, se los voy a compartir con muchísimo gusto. Déjenme las dudas en los comentarios. Y nada, para finalizar quiero recordarles, esta casa está para la venta y está para alquiler también. Abajo les voy a dejar los links de Airbnb, el link de Stella Mari, que es el hotel que tiene esta casa, para que cualquier información de precios, de agenda, de horario, se la pregunten a ellos y la consulten en las páginas. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del video. Como les digo, dejen un comentario si tienen alguna duda y si quieren saber más cosas de fotografía, qué cosas les gustaría saber, qué videos les gustaría que hiciera. Y nada, recuerden suscribirse, acá se los dejo, dejar un like, que eso siempre me ayuda, y compartirlo, porque compartirlo me ayuda a llegar siempre a muchísimas y muchísimas más personas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, bye bye.